¿Qué harías si estuvieras al borde del abismo, con deudas que amenazan con destruir todo lo que te queda? ¿Aceptarías una propuesta que parece una locura, un matrimonio de conveniencia con un completo desconocido? La historia que estás a punto de escuchar es sobre una decisión desesperada y una mentira que lo cambió todo. Es la historia de Clara, una mujer que creía estar firmando un simple contrato, sin saber que el hombre con el que acababa de casarse guardaba un secreto capaz de destrozar su mundo o de regalarle el amor que nunca esperó encontrar. Prepárate para un relato de amor, engaños y segundas oportunidades que te atrapará hasta el final. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos un comentario contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Aquel día, para Clara, comenzó con el mismo peso de siempre en el pecho, quizás un poco más denso. El ruido de la calle concurrida, el olor a comida que venía de los puestos vecinos y el sol pegando en la lona eran solo el telón de fondo para la cifra que no salía de su cabeza. $2,000. No era solo una deuda, era el fantasma de lo que les sucedió a sus padres, la razón por la que odiaba las mentiras y la arrogancia de los ricos con todas sus fuerzas. Cada prenda de ropa que vendía allí, en su pequeño puesto, era un intento de borrar esa mancha, de demostrarse a sí misma que lograría salir adelante con su propio esfuerzo, sin deberle nada a nadie. El cansancio era profundo, pero la terquedad era mayor. Fue en medio de ese torbellino de pensamientos que escuchó la voz de un vendedor, áspera y humillante, dirigida a una anciana de apariencia frágil que no podía pagar por algo simple. Aquello encendió una mecha corta dentro de Clara. No pensó. Simplemente sintió. La injusticia de la escena la transportó al pasado, al dolor de sus padres, y cuando se dio cuenta, ya estaba allí, interponiéndose entre el vendedor y la señora. La discusión fue rápida, su voz salió más firme de lo que esperaba y el hombre retrocedió, contrariado. Cuando todo terminó, la ancianita, en lugar de solo agradecerle, la miró de una manera extrañamente profunda e insistió en invitarla a un bocadillo. Un gesto simple, venido de una desconocida, pero que en ese momento pareció un pequeño punto de luz en medio de toda su confusión. Mal sabía ella que aquel encuentro trivial era la pieza que cambiaría todo el juego. Ese pequeño gesto de la señora, un bocadillo comprado en un puesto cualquiera, fue suficiente para desarmar a Clara por un instante. Aceptó, más por educación que por hambre, y por unos minutos se quedaron allí, en un silencio que no era incómodo. La señora, que se presentó como Isaura, tenía una forma de escuchar que era poco común. No hacía muchas preguntas, pero sus ojos atentos parecían entender el cansancio detrás de la sonrisa de Clara. En los días siguientes, la escena se repitió. Doña Isaura aparecía, compraba alguna cosita solo para tener una excusa para conversar y se quedaba allí observando el movimiento. Clara, que vivía en un estado de alerta constante, poco a poco bajó la guardia ante aquella figura. Veía en ella a una abuela que nunca tuvo. Fue en una tarde particularmente gris, cuando uno de los acreedores de sus padres llamó y la amenazó de forma más directa, que doña Isaura apareció con una propuesta que sonó como un delirio. Se sentó en un taburete de plástico al lado del puesto, con el semblante serio, y fue directa al grano. Mi nieto necesita casarse. Es un buen chico, trabajador, pero muy tímido. Yo pago tu deuda y te doy una ayuda mensual si te casas con él por un tiempo. Clara se quedó mirándola, esperando la parte de la broma que nunca llegó. La idea era tan absurda, tan fuera de la realidad, que su primera reacción fue reír. Pero doña Isaura no sonrió. Le habló de su nieto, Sergio, un chico que, según ella, trabajaba como guardia de seguridad privado.
Un hombre sencillo que necesitaba una esposa para calmar las presiones de la familia. Clara sintió un escalofrío. Matrimonio, con un extraño, por dinero. Aquello iba en contra de todo en lo que creía. Era el tipo de arreglo sucio que imaginaba que hacían las personas ricas y desesperadas. Pero entonces, el rostro del acreedor vino a su mente. Su voz resonando con la amenaza de manchar el nombre de sus padres, de subastar las pocas cosas que les quedaban. Los $1000 eran una montaña infranqueable. Se miró las manos, callosas de tanto trabajo, y sintió el agotamiento apoderarse de cada célula de su cuerpo. Quizás era hora de admitir que la terquedad no estaba pagando las cuentas. La propuesta era un atajo peligroso y humillante, pero quizás el único que existía. El encuentro con Sergio fue aún más extraño. Doña Isaura organizó un café en una panadería sencilla. Él llegó puntualmente, un hombre alto, callado, que parecía incómodo en su propia piel. No tenía el aire arrogante de los hombres ricos que Clara detestaba. Al contrario, parecía casi común. Llevaba una chaqueta sencilla, pantalones vaqueros, y tenía una mirada que desviaba constantemente de la de ella. Explicó, con pocas palabras, que estaba de acuerdo con el plan de su abuela. Dijo que ganaba un sueldo modesto, que no tenía casa propia ni coche, y que entendía si a ella todo aquello le parecía un absurdo. Sergio, por dentro, sentía el estómago revuelto con cada mentira. La idea de su abuela era una locura, pero la presión para que se casara y su propia fobia a ser utilizado por su dinero lo hicieron ceder. Cuando miró a Clara, sentada frente a él, con un orgullo herido estampado en los ojos, sintió una punzada de culpa. No parecía una interesada. Parecía alguien acorralado. Clara, por su parte, analizaba cada detalle de él. No parecía un estafador, parecía simplemente un tipo normal, quizás un poco perdido, siendo empujado por su abuela manipuladora. Su sencillez, la falta de ostentación, la hizo un poco menos reacia a la idea. Era un contrato, se repetía a sí misma, un negocio. Ella tomaría el dinero, pagaría la deuda y luego cada uno seguiría su camino. «Acepto», dijo, y la voz salió más como un susurro. «Pero con una condición. Esto es un acuerdo de negocios, sin sentimientos involucrados. Y cuando la deuda esté pagada, nos separamos». Sergio solo asintió, un alivio mezclado con una extraña decepción apoderándose de él. La boda fue una formalidad fría en un registro civil en el centro de la ciudad. No hubo fiesta, no hubo invitados, solo ellos, doña Isaura, y 2 testigos que parecían haber sido contratados en el momento. Clara llevaba un vestido sencillo que ella misma había hecho, sintiéndose como una actriz en una obra de teatro de bajo presupuesto. Sergio estaba a su lado, tenso, todo el tiempo con las manos en los bolsillos. Cuando el juez los declaró casados, no hubo beso, solo un torpe apretón de manos. La parte más extraña vino justo después. Doña Isaura, con una sonrisa victoriosa, tomó los certificados de matrimonio recién emitidos de sus manos. «Voy a guardar esto en un lugar seguro, queridos», dijo, con una dulzura que sonaba a amenaza, «solo para asegurarme de que no los perdáis». En ese instante, Clara entendió. No era solo un acuerdo, estaba en una trampa muy bien planeada. La vida de casada comenzó en el pequeño y estrecho apartamento de Clara. Sergio, cumpliendo su papel de hombre sin posesiones, apareció con una única maleta. La convivencia era extraña, apenas hablaban, compartían el espacio como 2 extraños que habían alquilado la misma habitación por error. La primera mañana, él la observó desde lejos mientras ella preparaba su puesto para otro día de trabajo. Antes de que ella saliera, él la detuvo y le entregó una tarjeta de débito. «Mi abuela depositó el dinero aquí», dijo con torpeza. «Puedes usarlo para pagar tu deuda».
Clara tomó la tarjeta, el plástico frío en su mano caliente. Era el motivo de todo aquello. Sintió un alivio inmenso, pero también una oleada de vergüenza. «Gracias», dijo con la voz baja. «Te lo devolveré, cada céntimo. Depositaré una parte cada mes». Sergio la miró, genuinamente sorprendido. Esperaba que ella simplemente tomara el dinero. Su insistencia en pagarle, a pesar de estar en un matrimonio falso por esa cantidad, lo impresionó profundamente. Allí estaba la prueba que su abuela tanto buscaba, y él ni siquiera tuvo que buscarla. Con la deuda finalmente saldada, una parte del peso se quitó de los hombros de Clara, pero la situación con Sergio todavía era un nudo en su garganta. Decidió centrarse en su verdadero sueño, conseguir un trabajo como diseñadora. Fue entonces cuando vio el anuncio de una vacante en el estudio de diseño Estrella, un nombre que estaba en boca de todos desde que fue comprado por el poderoso Grupo Loyo. Era su oportunidad. Pasó noches en vela, inclinada sobre su mesa, creando un diseño que era su alma en el papel. Era un vestido inspirado en las flores de jacaranda que caían en su calle, una mezcla de resiliencia y delicadeza. Sentía que ese era su mejor trabajo. El día de la entrevista fue un caos. Decenas de candidatos se agolpaban en el lujoso vestíbulo del edificio del Grupo Loyo. Clara se sentía como un pez fuera del agua, con su sencilla carpeta bajo el brazo. Cuando la llamaron, respiró hondo y entró. Y entonces la vio. Diana Martínez, su rival de la época de la universidad, estaba sentada entre los jueces, con una sonrisa presuntuosa en el rostro. El tío de Diana, uno de los directores del grupo, también estaba allí. El corazón de Clara se heló. La presentación fue bien hasta el turno de Diana, y fue ahí cuando el mundo de Clara se derrumbó. Diana presentó un diseño casi idéntico al suyo, la misma silueta, la misma inspiración en las flores de jacaranda. La acusación vino a continuación, venenosa y en voz alta. «Esta mujer me ha robado el diseño. Es una plagiadora. ¡Barata!». Se desató el caos. Los jueces, claramente influenciados por el tío de Diana, miraban a Clara con desprecio. Ella intentó defenderse, balbuceando que ese era su trabajo, que tenía los bocetos. «Cualquiera puede garabatear algunas cosas después de robar una idea genial», se burló Diana. Clara sintió que las lágrimas de rabia y humillación subían. Era el fin. Todo por lo que había luchado estaba siendo destruido por una mentira. En ese preciso momento, la puerta de la sala se abrió. Sergio, que estaba en su oficina de SEO, viéndolo todo a través de una cámara de seguridad, no pudo soportarlo más. Le había dado órdenes a su asistente para que se asegurara de que la competición fuera justa, pero el tío de Diana tenía más influencia de lo que pensaba. Verla siendo humillada de esa manera le hizo romper su propio protocolo. Entró en la sala, con la expresión fría como el hielo. Todos se callaron. Nadie allí, excepto el tío de Diana, sabía exactamente quién era, pero la autoridad que emanaba era innegable. «Con permiso», dijo, con voz tranquila pero cargada de poder. «Soy de la oficina del señor Guerra. Está siguiendo la competición y ha notado una inconsistencia». Se volvió hacia Diana. «Un diseño tan específico debe tener una historia. ¿Cuál fue su inspiración?» Diana palideció. Balbuceó algo sobre haber visto las flores en un viaje caro. Sergio entonces se volvió hacia Clara. «¿Y usted, señorita?» Clara, todavía en shock por su presencia allí, respondió con voz temblorosa. «Son las flores de jacaranda de la calle donde vivo. Caen todos los años, parecen una alfombra morada. A mis padres les encantaban». Entonces abrió su carpeta, mostrando no solo el boceto final, sino decenas de páginas de borradores, pruebas de color, anotaciones. La evolución de la idea estaba toda allí, cruda y real. El silencio en la sala era denso. La mentira de Diana quedó al descubierto.
Sergio, sin alterar el tono de voz, se dirigió a los jueces. El señor Guerra cree en la meritocracia, y el mérito aquí es claro. La señorita Rivera no solo está contratada, sino que será ascendida a diseñadora junior, con un proyecto bajo su liderazgo. En cuanto a la señorita Martínez, está permanentemente descalificada de cualquier evento futuro del Grupo Loyo. El tío de Diana intentó protestar, pero una sola mirada de Sergio lo silenció. Diana fue retirada de la sala, humillada. Más tarde, cuando se encontró con Clara en el pasillo, Sergio volvió a su papel de guardia de seguridad. El jefe vio lo que pasó y me mandó a resolverlo, dijo así de simple. Enhorabuena por el trabajo. Clara todavía estaba procesándolo todo. ¿Cómo tenía él tanto poder? ¿Quién era ese señor Guerra que actuaba como un ángel de la guarda invisible? Estaba agradecida, pero también profundamente desconfiada. Su vida se parecía cada vez menos a la suya propia. La dinámica entre ellos cambió después de eso. El trabajo le dio a Clara una nueva confianza, pero la presencia de Sergio en su vida seguía siendo una ecuación sin resolver. Él continuaba siendo el marido de mentira, callado y observador, pero ella empezó a notar pequeñas cosas. La manera en que se aseguraba de que la nevera estuviera siempre llena, el modo en que arregló el grifo que goteaba sin que ella se lo pidiera, la forma en que sus ojos la seguían con una preocupación que iba más allá del contrato. Un día, volviendo del trabajo, el viejo coche de una amiga que la llevaba se averió y tuvo un pequeño choque. Otro conductor era el novio de Diana. Al reconocer a Clara, vieron una oportunidad. Empezaron a gritar, a exigir una cantidad absurda por el parachoques arañado, humillando a Clara por su pobreza. Clara llamó a Sergio, la única persona en la que pudo pensar. Llegó en minutos, tranquilo como siempre, evaluó la situación, no discutió. Simplemente sacó la tarjeta, la misma que él le había dado, y pagó la cantidad que pedían. Diana y su novio se rieron, victoriosos. Lo que no sabían es que Sergio, mientras estaba en camino, ya había hecho una llamada. La matrícula de su coche de lujo fue verificada y se descubrió que estaba aparcado en un lugar prohibido. Tan pronto como doblaron la esquina, fueron detenidos por un agente de tráfico y multados con una cantidad mucho mayor, además de que su coche fue remolcado por irregularidades en la documentación. Sergio nunca lo admitió, pero Clara vio un brillo de satisfacción en su mirada cuando le contó, casualmente, lo que había oído sobre la mala suerte que habían tenido. En ese momento sintió una oleada de gratitud y una extraña sensación de protección. El sentimiento entre ellos comenzó a florecer en el silencio del pequeño apartamento. Conversaciones tímidas en la cocina, cenas en las que finalmente se miraban a los ojos. Clara hablaba de sus diseños, de la nostalgia por sus padres. Sergio escuchaba más de lo que hablaba, pero cuando hablaba, sus palabras eran siempre consideradas y amables. Se sentía un impostor, pero los momentos con ella eran lo único real en su vida. El miedo a la verdad lo consumía. Se estaba enamorando de la mujer a la que estaba engañando, y sabía que esa mentira era una bomba de tiempo. El punto de inflexión llegó en el primer banquete anual del Grupo Loyo. Clara, como nueva diseñadora, fue invitada. Estaba nerviosa, sintiéndose fuera de lugar en medio de tanto lujo. Doña Isaura, enterada del evento, le había hecho un regalo. Un par de pendientes de jade, sencillos y elegantes. Eran de mi madre, mintió con la mayor naturalidad. Traen buena suerte. Sergio, como guardia de seguridad, la acompañó. Odiaba esos eventos, pero la idea de dejarla sola allí era impensable. Y tenía razón. Diana también estaba allí, y la visión de Clara siendo elogiada por su trabajo la llenó de odio.
En medio de la fiesta, Diana accidentalmente tropezó con Clara, haciendo que uno de los pendientes cayera y se rompiera en el suelo de mármol. «Oh, Dios mío, lo siento mucho», dijo, con falsa desesperación. «Pero no te preocupes, estas baratijas son fáciles de reemplazar. No deberías usar imitaciones en un evento como este». La humillación fue pública. Todos miraron. Clara sintió que su rostro ardía. Antes de que pudiera decir nada, Sergio se interpuso. Recogió el pendiente roto y el fragmento del otro, que todavía estaba en la oreja de Clara, y caminó hacia el tasador de joyas oficial del evento, que estaba allí para una exhibición. ¿Podría verificar la autenticidad de esto por favor?, pidió. El tasador analizó las piezas y se quedó boquiabierto. «Esto es jade imperial de la más alta calidad. Una pieza como esta vale una fortuna». Luego miró los pendientes de Diana. «Los suyos, señorita, son una imitación de vidrio muy bien hecha». La tortilla se dio la vuelta de forma espectacular. Diana se puso morada de vergüenza. Su tío furioso se acercó, gritándole a Sergio, preguntándole quién se creía que era. Fue entonces cuando Sergio, todavía en su disfraz de guardia, cambió de postura. Miró al director con una frialdad que congeló el ambiente. «Soy el hombre que se va a asegurar de que su sobrina sea expulsada de esta familia por avergonzar su nombre. Y usted», dijo, con la voz baja y cortante, «le pagará al Grupo Loyo el doble del valor estimado de estos pendientes, como disculpa por la vergüenza causada a una de nuestras diseñadoras más prometedoras». El poder en su voz era absoluto. El director retrocedió, pálido, conmocionado. Nadie entendía cómo un simple guardia de seguridad podía dar una orden así. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te está gustando esta historia, te recordamos que puedes suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran, para no perderte ningún relato. Publicamos videos todos los días. Agradeceríamos mucho tu like y que nos dejes un comentario contándonos qué te parece la historia y desde dónde nos escuchas. Ahora continuamos. En medio de la confusión, doña Isaura, que observaba todo desde lejos con una sonrisa de satisfacción, decidió que era hora de su siguiente jugada. Fingió un mareo, un malestar repentino causado por el estrés. La excusa perfecta. «Ay, Clara, querida, no puedo quedarme sola en casa después de un susto así. ¿Te importaría si paso unos días con vosotros? Solo hasta que me sienta mejor». Clara, sintiéndose culpable y agradecida, obviamente aceptó. Y así, la abuela y su maleta se mudaron al ya estrecho apartamento. Con la abuela allí, Sergio también se vio obligado a quedarse. La proximidad se volvió inevitable. Ahora eran una familia de mentira, viviendo bajo el mismo techo, día y noche, y fue en esa convivencia forzada entre los tés nocturnos de doña Isaura y las excusas para dejarlos a solas, que lo que era una fachada comenzó a volverse peligrosamente real. Se enamoraron, en silencio, cada uno con miedo de admitir la verdad que sentían. Pero la felicidad construida sobre una mentira es frágil, y la llegada de Yolanda Fernández fue el martillo que la hizo añicos. Anunciada en los medios como la prometida de Sergio Guerra en un matrimonio arreglado entre las familias más poderosas de la ciudad, Yolanda era lo opuesto a Clara. Era arrogante, fría y posesiva. Se enteró de la diseñadora que vivía con Sergio e inmediatamente la vio como una piedra en su zapato. Su estrategia fue cruel y directa, humillarla hasta que desapareciera. Invitó a Clara a su fiesta de 1900 cumpleaños, uno de los eventos más exclusivos del año, con el pretexto de querer conocer a la protegida de su prometido. Clara sintió que era una mala idea, pero Sergio, atrapado en su propia red, no pudo impedírselo sin revelarlo todo. Solo le pidió que confiara en él. La noche de la fiesta, cuando Clara llegó, Yolanda la recibió con una sonrisa falsa. «Querida, tu vestido es
Interesante, pero no va con el evento. Ponte esto, te mantendrá abrigada. Y le entregó un abrigo viejo y raído, claramente de un empleado. El mensaje era claro: aquí eres una sirvienta. Clara, acorralada, se vio obligada a usarlo, convirtiéndose en el blanco de risitas y miradas de desdén durante toda la noche. Se sentía como un animal en un zoológico, expuesta y ridiculizada. El clímax de la tortura llegó al final de la noche. Yolanda subió al escenario, pidió la atención de todos y con una sonrisa triunfante llamó a su prometido. Quisiera presentarles a todos al amor de mi vida, el hombre con el que me voy a casar, el CEO del Grupo Loyo, Sergio Guerra. Y entonces Sergio, su Sergio, el tímido guardia de seguridad, el hombre sencillo, subió al escenario impecablemente vestido con un traje que valía más que todo lo que ella había tenido en su vida. La verdad no cayó como una bomba, fue peor. Fue como si el suelo se abriera y la tragara en una oscuridad helada. Cada gesto amable, cada palabra de apoyo, cada momento de intimidad fue reprocesado en su mente bajo la luz cegadora de aquella mentira. No fue salvada, fue un experimento, un juego para un multimillonario aburrido y su abuela manipuladora. El dolor de la traición fue físico, un cuchillo que le rasgó el pecho. No era por el dinero, era por la mentira. Él sabía cuánto odiaba a ella las mentiras. Cuando él bajó del escenario e intentó acercarse a ella con expresión de pánico, ella retrocedió como si él fuera fuego. Sus ojos estaban llenos de un dolor y una rabia que él nunca había visto. «Quiero el divorcio», dijo, con la voz rota pero firme, en medio de aquel salón silencioso que ahora los observaba. «Odio que me engañen más que nada en el mundo, y tú eres la peor mentira que me han contado». Se dio la vuelta y se fue, dejando atrás el ridículo abrigo en el suelo, junto con el corazón de él y los escombros de lo que habían construido. Sergio entró en pánico. Intentó llamar, fue al apartamento, pero ella se había esfumado, desaparecido sin dejar rastro. Movilizó todos sus recursos, ya no como el CEO discreto, sino como un hombre desesperado buscando a la mujer que amaba. Fue su jefe de seguridad quien le trajo la terrible noticia. Yolanda, en un acto de furia y desesperación por haber sido rechazada públicamente, había secuestrado a Clara. La rabia de Sergio se convirtió en una furia fría y calculadora. Usando su tecnología, sus contactos, su poder, la rastreó hasta un almacén abandonado en la zona portuaria. La operación de rescate fue rápida, precisa e implacable. No esperó a la policía. Él fue al frente. Cuando derribaron la puerta, vio a Clara atada a una silla, con el rostro pálido, pero los ojos aún desafiantes. Yolanda, completamente descontrolada, fue neutralizada y entregada a las autoridades junto con sus cómplices. La justicia sería dura y rápida. Finalmente estaban a solas, en medio de aquel lugar frío y polvoriento. El alivio de verla a salvo era abrumador, pero el abismo entre ellos permanecía. Fue allí donde Sergio, sin más disfraces ni mentiras, abrió su corazón. Se lo contó todo, sobre la presión de su abuela, sobre el miedo paralizante a que las mujeres solo se interesaran por su estatus, sobre cómo aceptó el ridículo plan y cómo se arrepintió en el segundo en que la vio. «Me enamoré de ti, Clara. Me enamoré de tu fuerza, de tu orgullo, de tu bondad», dijo, con la voz entrecortada, las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente cayendo. «No te conté la verdad porque sabía de tu trauma. Sabía que me odiarías. Entré en pánico, pánico de perderte. Y en mi pánico te perdí de todos modos. Fue el error más estúpido y cobarde de mi vida». Clara escuchaba en silencio, el cuerpo todavía temblando por el shock. La rabia todavía estaba allí, pero debajo de ella algo más comenzaba a surgir. Reflexionó sobre los últimos meses. La mentira era enorme, imperdonable, pero sus acciones
Él la protegió de Diana, la apoyó en su carrera, cuidó de ella, la rescató. El amor que ella sintió no fue una ilusión, aunque su base lo fuera. El dolor de la mentira era real, pero los sentimientos que crecieron entre ellos también lo eran. Miró al hombre que tenía delante, no al CEO multimillonario, sino a Sergio, vulnerable y roto, implorando con la mirada. Las cicatrices de aquel viaje se quedarían en ella para siempre, un recordatorio constante de lo frágil que era la confianza. Pero quizás, solo quizás, el amor que nació de toda esa confusión fuera lo suficientemente fuerte como para sanarlos. Vas a tener que hacer mucho más que pedir. Disculpas para arreglar esto, dijo con la voz baja, pero ya no llena de odio. Y por primera vez en mucho tiempo, Sergio vio un atisbo de esperanza. No sería fácil, pero empezarían de nuevo, esta vez, de verdad. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Y si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos un comentario contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas.